Evidentemente, si el problema que nos preocupa es el calentamiento global, también el final del petróleo, hay que cooperar. Y esa cooperación es difícil. Se puede hacer con ONGs y pequeños proyectos, o se puede hacer con otras propuestas, sabiendo que nosotros traemos todo el gas de Oriente Medio, perdón, del norte de África y Oriente Medio, y que allí hay mucho viento en toda la costa del Sahara Occidental, en la costa de Marruecos, que hay mucha energía solar. Este gráfico está dibujado ya hace 5 años, y después de ese gráfico ha aparecido este proyecto, que es el proyecto de solar en el Mediterráneo, denominado Desertec y promovido por Alemania. Esa es la figura con la cual se está ahora proponiendo el proyecto, y tiene mucha lógica. Lógica también difícil de realizar, porque implica hacer un anillo eléctrico alrededor de todo el Mediterráneo, implica la ruptura de la barrera de los Pirineos para hacer las conexiones con Francia, implica que no solo sea industria alemana la que haga el desarrollo. Yo tuve la suerte de estar invitado por la Fundación Friedrich Ebert en Berlín en la presentación del proyecto, y en esa invitación un señor de Marruecos, que además hablaba un perfecto alemán que me daba mucha envidia, se enfadó con los alemanes y dijo: oiga, también tendremos industria, no solo los molinillos. Entonces, el tema es complejo. Ya les he hablado de América del Sur, hay muchas opciones, hay energía hidráulica para asociarla a la eólica, etc. Es decir, deberíamos ir a esa cooperación, que yo no veo que deba de ser de muchísimas ONGs. Tengo un hijo trabajando en alguna ONG, en España hay muchos muchachos trabajando en ONGs, pero ahora que no me oye, creo que es como cuando mi abuela daba el patacón a la salida de la iglesia. Es una limosna, pero la cooperación debería ser de Estado a Estado y mucho mejor hecha. Evidentemente también se pueden hacer estos pequeños sistemas y hacer las cosas de otra manera. Sí que hace falta mucha innovación y a tener en cuenta esa creación de empleo. Fíjense que nosotros todavía hemos valorizado el empleo de la eólica. Ese es un estudio que ha hecho una fundación de comisiones obreras, ISTAS, que está trabajando desde Pamplona y desde Madrid en las energías renovables, pero sus datos anteriores es que había 15.000 empleos más hace 5 años y que estamos en el proceso de perder. Fíjense que ahora hay solo Gamesa como gran empresa eólica. Las demás son empresas que están aquí de prestado, que habrá que capturarlas, que habrá que fijarlas aquí. Yo he vivido el fracaso de intentar convencer a Navantia de que se quedara con la licencia que tenía de bonus para hacer máquinas, porque las hacía muy bien. Si ustedes suben a Pasareiras, en la ría de Muros y Noia, encima de Muros, encima de Carnota, verán unas máquinas ya antiguas que no suenan, que son estupendas. Bien, esa licencia la acabó de comprar Siemens y hoy trabaja a su aire. Entonces, estamos no casando. También hemos tenido un problema brutal en España. Desde el 2000 hasta el 2008 no hemos tenido ministro de Industria. Y eso es un problema. El ministro de Industria tiene que dedicarse a la industria. Yo cuando trabajaba en una empresa, si alguien dejaba de atender lo que era su cargo para hacer otra cosa, tenía suspensión de empleo y sueldo. Y esas cosas deberíamos reflexionarlo, porque nos estamos jugando mucho, en parte, lo que hoy estamos viviendo. Bueno, aquí aporto cosas, que como quedan las ideas, para los que estén trabajando en la universidad o en otros sitios, pues pueden verlo. Esa estimación de empleo no crece mucho, según ese estudio que les decía, hasta el año 2020. Solo se multiplica por un 1,5, con lo cual nos implica a ver cómo conseguimos hacer eso. Habría que hacer una aportación de fondos. Se estima que una empresa que trabaja en un campo nuevo como este debería aportar entre el 3 y el 7% de sus ventas. No lo están haciendo, quizás solamente Iberdrola un poco, quizás solamente Gamesa sí lo está haciendo de otra manera, pero no se está haciendo desde los pequeños para nada. Y mi opinión es que hoy la gran opción de renovables es la eólica, con todos los problemas que tiene, y que debería pasar por una reflexión muy fuerte para repotenciar las instalaciones existentes. Sin ocupar un ápice más de terreno, se puede pasar de los actuales 20.000 megavatios a 60.000. Hay que cambiar leyes, hay que cambiar normas, hay que hacer líneas eléctricas, subestaciones y una serie de cosas. Y ese cambio debería ser para afianzar una industria eólica en nuestro país. Entonces, hay cosas que deberían hacer que
el señor ministro de Industria, los señores consejeros de Industria, una serie de personas se pusieran en el mono de trabajo y se pusieran a trabajar en él. Fíjense que esta es cómo ha sido la venta de aerogeneradores desde empresas en España. Queda Gamesa, pero todas las demás, como ven, por ejemplo, Ecotecnia era una gran empresa, era una cooperativa, la compraba una empresa francesa. MADE la tiró Endesa. Y lo tengo que decir al lado de un compañero, la tiró Endesa y bueno, pues hizo lo que le pareció y hecho está. Entonces, bueno, pues gracias por su participación y hablamos. Queda a continuación pues mucha documentación para poder ver lo que ustedes deseen y el que quiera me puede escribir en este correo electrónico o intercambiar opiniones, etc. Muchas gracias.